Hola Pedro. Hola, buenas. ¿Me escuchas bien? ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos bien, intentándolo como siempre. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Aquí estamos, tirando para adelante en lo que se puede. Me alegro. Soy Lule de Pau, como podrás ver, aquí en Actualidad Guinea Mundo. Hacía ya tiempo que te hacíamos seguimiento y eras uno de los que teníamos marcadísimos en la agenda. Estuvimos en nuestra primera reunión de esta temporada. Dijimos, a Pedro tenemos que traerle esta temporada, a no ser que nos rechace la entrevista, pero a Pedro hay que traerlo. Así que Pedro, un saludo y bienvenido a Actualidad Guinea Mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estás aquí con la familia ecuatoguineana. La gente que quiera hacerle preguntas a Pedro, que me la dejen en la cajita de mensajes. Preguntas respetuosas. Eh, eh, Bueno, yo la verdad es que no suelo hacer muchos directos, no soy mucho de... sí, 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 sí. Entiendo. Pero no pasa nada. Bueno, Pedro, em, queremos empezar como siempre, si es la primera vez que le entrevistamos a uno, es intentar conocer su historia de niño. ¿Qué puedes decirnos de Pedro de niño, el Pedro Obama de niño? Porque sabemos que sí que naciste aquí en España. Sí, yo nací en Alcalá de Henares y bueno, estuve no mucho tiempo allí. Me mudé rápido al centro, a Madrid, y en lo que es mi historia futbolística, pues bueno, yo realmente empecé jugando a fútbol sala, así que eh, estuve hasta los 12 años jugando a fútbol sala y bueno, por razones un poco familiares de trabajo por parte de mi madre y tal, pues tuve que mudarme a Almería 2 años y ahí empecé a jugar a fútbol 11 con 14 años. Sí, pero ¿cómo empiezas a jugar? ¿Por qué eliges en un principio fútbol sala? Sobre todo en un país con tanta hegemonía de fútbol 11 como es España. Pues la verdad es que todo empezó en el colegio, porque yo iba al colegio y empecé ya a jugar a fútbol sala en un equipo con los chavales de clase y le cogí el gusto, aprendí lo que es también la técnica y tuve mi profesor de educación física era también mi entrenador, así que ahí fue, me quedé con ello, la verdad. Le cogí el gusto y no me planteé jugar a fútbol 11 hasta que me mudé a Almería, la verdad. Sí, pero ¿cómo será este cambio? Cuando llegas a Almería y decides cambiar, o sea, del fútbol sala a fútbol 11, es por qué, o sea, ¿por qué llegas a esta conclusión o a esa decisión, a ese cambio? Pues primero porque no había tantas canchas de fútbol sala en Almería, eso es verdad, eso me sorprendió. Había muchos campos grandes de fútbol 11 y luego también pues iba al colegio allí y conocía hasta el día de hoy, que es mi mejor amigo, que murió en 2020, pues mala suerte. Y, y fue él el que me animó a jugar a fútbol 11, me dijo que tenía la capacidad para jugar allí, solo que tenía que acostumbrarme al campo grande y a pues lo que es las normas que tienen que ver con fútbol en campo grande y ya está. Y luego empecé allí y, y pues me gustó, ¿sabes? Obviamente, soy futbolista y dije que, ¿por qué no? Aparte también eso me ayudaba a conocer a la gente de allí, a conocer a Almería y pues siempre mis amigos que he tenido ha sido por el mundo del fútbol y, y pues así fue como empezó. Y ese cambio visual a nivel mental de estar en una cancha de fútbol sala donde todo es más reducido a pasar a un campo de fútbol 11, ¿cómo lo asimilaste? Pues al principio me costó porque se notaba que tenía detalles de fútbol sala a nivel técnico, pero luego también a nivel táctico en el campo se me notaba que tenía lagunas y eso me ayudó mucho mi entrenador en aquella época. Y luego me acuerdo una situación me acuerdo exactamente de esa situación, tuve un mano a mano con el portero, gané
rápido una jugada en profundidad, en velocidad, pero cuando llegué con el portero quise pisar la pelota para irme del portero, el portero me la cogió con la mano y me dijo mi entrenador, ¿qué haces? Y nada, luego ahí empezó un poco ese proceso de adaptarme al fútbol 11, ¿no? Mentalmente para ir sabiendo que ya estás o sea, en otro tipo de fútbol, que ya no es realmente el fútbol que practicabas desde el inicio. Y a nivel de rendimiento, ¿dónde crees que se realiza más esfuerzo físico? ¿En el fútbol 11 o en el fútbol sala? En mi opinión, en el fútbol 11, en el fútbol sala, perdón. En mi En opinión, el fútbol sala. sí, estás constantemente en movimiento. No quiere decir que en fútbol 11 no lo estés, pero depende del momento del partido, depende del tipo de juego que se haga, que haga tu equipo o el rival, depende de la situación del partido. Hay, y supongo que depende de la categoría también, ¿no? Pero en mi opinión, el fútbol sala es muy intenso, es sin parar y al menos yo que he estado en los dos, en las dos partes, pues sí. Pues no está nada mal. Bueno, algo que siempre hacemos aquí, vamos a continuar con tu carrera deportiva, algo que siempre hacemos aquí, la gente ya identifica a los ecuatorianos por sus nombres, eres un Obama, eres un Anievo, como puede ser un Lule, como en mi caso, pero nos gusta que cada uno que venga aquí nos cuente su propio vínculo con Guinea Ecuatorial. Vale. Bueno, a ver, yo soy sobre todo de parte de mi madre porque mi padre no lo conozco. Así que he crecido con mi madre. Mi madre es de Malabo. Y, y bueno, yo he ido a visitar ya Guinea Ecuatorial 3 veces. Viví un año ahí de pequeño cuando fui con 5 años, si no me equivoco. ¿Viviste un año en Guinea? ¿En qué ciudad? En Malabo. Viví en un barrio que se llama Barrio Chino. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí que has estado ahí. Y bueno, era muy, muy pequeño, no me acuerdo de todo, pero la verdad es que estuve viviendo con mi abuela, con primos, y ahí también, bueno, también ahí empecé a jugar fútbol, ¿eh? No te voy a En mentir. las Ahí empecé calles, ¿no? a jugar, sí, sí, empecé a jugar fútbol ahí en la calle, es verdad. Pero bueno, luego me volví otra vez a Madrid y luego volví otra vez con, creo que 12 años creo, sí. Y la tercera vez fue justo en el proceso de cuando me fichó el Atlético de Madrid Ujú. y yo justo tenía que volver de Guinea Ecuatorial a la pretemporada. Fue la tercera vez. Fue 2 años después. Fue así, más o menos, después de los 12 años. Sí. Wow. Entonces, el verdadero vínculo que reconoces y que puedes explicar es el vínculo de tu madre con Guinea Ecuatorial. Sí. Ah. Entonces, Entonces, ¿tu madre es fan o es bubi? mi madre es fan. Ah, sí. Entonces vive en Malabo, no es de Malabo. No, Vivía y se Malabo, no soy de eh, Malabo. también te digo, sinceramente, todo lo que me preguntes de ahí, puedo responder con total firmeza porque yo no lo sé todo. Sí, sí, Al final, sí. yo no soy tan... Mis raíces son de ahí, pero al final yo se me nota. Bueno, no pasa nada. Tú ya tienes más que muchos jugadores que hoy en día representan a Guinea, porque tú has ido a Guinea varias veces hasta ahora. Eh, bueno, ¿algún recuerdo que tengas de Malabo, aparte de que de pequeño jugabas al fútbol? Pues, a ver, aparte de lo que es ir con mi familia, Ujú. es cuando fui a clases, me acuerdo momentos así, lagunas que tengo de ir a clases, ahí aprendí pues, todo lo que es a sumar, a lo que es a escribir, no sé, esos tipos de detalles, porque la verdad es que el resto de cosas que hacía era estar en casa y salir a jugar al fútbol. Sí. Una, También poco más. Luego me iba al estadio este que estaba enfrente de Barrio Chino, era un estadio de fútbol grande, no me acuerdo cómo se llamaba el estadio, pero estaba justo enfrente y me metía allí y era cada vez capaz.
iba a Guinea me metía allí con los chicos a jugar también. Si era el Estadio La Paz, porque Sí. creo que, a ver, ¿qué año podría ser? Porque el estadio actual se construyó entre, creo que 2008 y 2015 por ahí. Yo en 2008 fue una de las, creo que fue la segunda vez que fui, si no me equivoco, más o En menos. 2000, 2008 más o menos, tampoco sí, me acuerdo exactamente. Pero creo que era el estadio antiguo porque el nuevo se estaba construyendo recién en ese momento. ya. Eh, la gente aquí ya te está preguntando hasta la tribu. Sí, lo acabo de leer ahora, pero ya, yo he crecido toda mi vida en Madrid y, y la verdad es que ya he hablado con mi propia familia, con mi abuela a veces, e intento conocer un poco más, pero sí que es verdad que no estoy muy enterado de esa parte. Ahora yo vivo solo, tengo mi casa, convivo con mi mujer y, y a veces voy a visitar a mi madre, pero al final voy hablando con ella de vez en cuando de esos temas que me tengo que enterar porque está claro que no estoy muy al día. Sí, sí. Y bueno, a nivel de Guinea mismo, como estás diciendo, ¿hasta qué punto estás un poco metido en lo que pasa o deja de pasar, la selección de Guinea y todas estas cosas? Bueno, poco a poco voy enterándome un poco más ahora que estoy aquí en Suiza, pero es lo que te digo, al final todo empezó porque fui una vez con la selección de Guinea sub-19, creo. Estuve con Yannick Buila, Ujú, eh, y es ahí cuando una vez, no sé, estaba viendo fútbol de la Copa de África, cuando ujú, la Copa de África que ha sido máximo goleador en SUE, y, ujú. y me llamó la atención y entonces empecé a seguir un poquito más, pero realmente antes la verdad no seguía mucho. Entonces al final yo me tengo que poner al día. Todo lo que me digas seguramente te diré así. No Bueno, sé, pues sí, volvemos a... tampoco te voy a mentir. Sí, sí, evidentemente. Bueno, volveremos a lo de tu trayectoria, pero ¿puedes aclararnos eso de que estuviste con la sub-17 de A ver, Guinea? me llamaron. Me acuerdo que en ese momento era un entrenador argentino, Sí, creo, Stefan Becker. Sí, sí. sí. Y no sé si fue en Alcalá de Henares la concentración. Fuimos muchos jugadores, creo que eran los mejores jugadores de España, creo. Porque Yannick en ese momento estaba en el Zaragoza, Ujú, vino con otro chico y vinieron los dos de Zaragoza y le conocí. Y estuve en la concentración, estuvimos en un hotel y estuvimos varios días entrenando, haciendo partidos. Y luego yo no fui, ellos viajaron a Guinea y yo no fui. Me acuerdo que tuve una experiencia un poco desagradable ahí en el hotel porque me robaron, alguien me robó. te robaron. O sea, no te seleccionaron y al final te acabaron robando también. Alguien me robó. Eso fue antes incluso de no seleccionarme. Pero bueno, son anécdotas y más. Sí, sí. Y bueno, Pues esa fue mi pequeña experiencia, la verdad. sí. Entonces, exactamente, Becker que os concentra allá, ¿cuál es la explicación que os da? ¿Para qué era esta selección? ¿Para qué era esta concentración? Pues en aquel momento dijo que era sobre todo, ya obviamente para reunir a encontrar a los mejores talentos de Guinea. Nos dijo básicamente lo que íbamos a hacer en ese tiempo en la concentración y era aprender a conocernos, y sobre todo tener pautas para después viajar a Guinea. Ujú, La idea. Y obviamente que iban a viajar, no todos iban a viajar a Guinea. Eso sí, también, sí. también lo dijo. Ujú. Y luego a partir de ahí, pues bueno, ya no fui y poco más, la verdad. Fue así, sin más. Sí, pero en ese momento tendrías por ahí 10 y pico de años. Yo sí tenía unos Sí, 10. porque sería 2015, 2016, por ahí que Tengo, es cuando Becker coge la me selección. acuerdo que me dieron hasta un diploma que tengo aquí. Tengo por aquí un diploma y todo que ponía que había venido y todo, no sé. Sí, sí. Tenía entre 18 y 19 años más o menos. Sí, pero ¿qué es lo que significa para un chaval de esa edad, en ese momento, que
de repente te llamen porque se está intentando hacer una selección? Pues yo estaba bastante emocionado, era la primera vez que me pasaba. Ya me habían llamado la selección andaluza cuando jugaba en Almería, fui varias veces y era lo mejor que me había pasado hasta ese momento y la verdad es que estaba motivado. Aunque a lo mejor yo creo que no me hubiese venido mal algún que otro consejo en ese momento o algún poco más de experiencia de mi parte, pero bueno, tenía 18, 19 años al final. Quizás estaba a lo mejor nervioso de querer demostrar más de lo que había de más que es lo que sé yo mismo, quizás, no lo sé. Pasas de fútbol sala a fútbol 11. ¿La posición o la demarcación en el campo de Pedro ha sido siempre la misma o ha sido mutando a lo largo del tiempo? Ha ido mutando porque cada entrenador con mis características, lo que ha visto en el campo eh, ha ido interpretando lo que para ellos era mi mejor posición. Yo cuando empecé jugaba de 10 de lo que es ¿Mm? el punta Sí, sí. clásico. Eh, Después, con mi envergadura, que ya era bastante físico con 14 años, pues me puse de delantero la segunda temporada con 15 años. La cosa fue bien porque metí unos 30 goles o algo así. Después, en esa misma temporada me probó de extremo. Eh, Luego, cuando de ahí pasé al Atlético de Madrid, Ujú. el entrenador no sabía muy bien dónde ponerme porque me veía grande, físico, pero yo me sentía más cómodo en la banda, jugué en la banda, luego un poco de media punta, nunca estuve en una posición clara, no estuve mucho tiempo y después pasé por el Moratalá y ahí ya jugué de extremo. Y luego pasando por el Aravaca del juvenil y de tercera división, ahí ya se empezó a ver un poquito más eh, lo que era más yo como atacante, que es o extremo izquierdo o delantero centro. Sí. ¿Cómo será tu fichaje a Atlético Madrid? ¿Y qué significa para ti? Porque ya no es que estés jugando al fútbol con estas edades, sino que te llama uno de los grandes para formar parte de su cantera. Bueno, a ver, yo pues me cogió un poco por sorpresa. Yo hice dos buenas temporadas en Almería con el Roquetas de Mar y y Antonio vino un representante, un partido que metí un hat-trick, me acuerdo, un representante que se llamaba Antonio Gabaldón, en ese momento era representante de Munir el Haddadi, y, y me dijo que tenía que irme, volverme para Madrid, que yo tenía que ser jugador profesional. Y bueno, al final, sabes que yo acababa de irme de Madrid por Ujú. situación familiar, tenía que volver, tenía que volver solo porque en ese momento mi madre tenía trabajo, pero estaba en Guinea, yo estaba con mi padrastro, bueno, un poco un rollo, Ujú. y quería ir al Atlético de Madrid y fui, pero quizás no fui en las mejores condiciones, fui un poco solo, como quien dice, Sí. y fui solo con el agente y al final pues fui, tuve que estar en una residencia en Pozuelo de Alarcón y, y nada, no podemos decir que no estaba muy concentrado, Sí, podemos decirlo de porque tendrías entre 14 y 16 años, ¿no? tenía 16, ahí se me acuerdo justo cumplí. 16, solo en Madrid, tu madre en Guinea, era una situación complicada, porque en ese tipo de situaciones lo que más necesitas es el apoyo familiar, que haya gente ahí de cerca. Bueno, al final yo tampoco puedo, es lo que hay. Al final mi madre también estaba buscándose la vida. Tampoco puedo. Evidentemente no es que la estemos recriminando, sino simplemente que estamos describiendo cuál era la situación Sí, cuando te llega esa oportunidad. fíjate que mi representante me metió en una residencia donde estaba con unos chicos. Yo todavía tenía que ir a clase, iba al cuarto de la ESO Uh -huh. y iba con un grupo de chicos de la residencia a clases y de clases me iba a entrenar. Y así era el ciclo todo el día y no veía a mi familia y tengo un hermano pequeño, en ese momento tampoco lo veía. Y como
mi hermano pequeño se quedó con mi padrastro en Almería, pues hasta que vino, pues también fue otra cosa también que fue complicada y bueno, muchas distracciones y no pude dar todo lo que me hubiese gustado cuando estaba en el Atlético de Madrid. Para ti, si tuvieras que describir un poco cuál tiene que ser la situación perfecta de un menor que quiere dedicarse al fútbol, ¿cómo la describirías? ¿Qué crees que tiene que dar? ¿Qué condiciones crees que tienen que al menos encajarse? Bueno, eh, te voy a hablar desde mi punto de vista, obviamente. Sí, sí. Yo siempre creo que es mucho mejor tener una familia futbolera, una familia que viva un poco lo que es el deporte o gente de la familia que haya tenido experiencia en ello, porque siempre está bien consejos de alguien que ha experimentado eso. A partir de ahí, eh, sobre todo, asentar bases para luego, cuando creces, tomar buenas decisiones. Ujú. Creo que esa es la base, las decisiones que tomas. Si estás bien educado y las bases son sólidas, creo que hay muchas más posibilidades de que las cosas te vayan bien luego en el campo. Para ti, ¿el fútbol es talento, es disciplina o es las dos cosas? Creo que es disciplina, sobre todo por lo que he vivido yo, creo que la disciplina es muy importante, por lo que acabo de Sí, decir, sí. si aprendes a que independientemente de lo que pase, seguir trabajando, aprendes a ser fuerte, pues creo que tienen muchas más posibilidades. Así que creo que es disciplina. Talento puedes tener, pero creo que tenemos ejemplos grandes a seguir como para pensar que Ujú. mismo si tienes talento y no trabajas, no te va a salir. Sí. Y bueno, la verdad es importante esos puntos que nos estás haciendo ver aquí hoy, porque a veces siempre hablamos el fútbol desde la perspectiva de lo que pasa en el campo Mira, y no desde la perspectiva de lo que pasa fuera del campo. ¿Cómo se va Pedro Obama de Atlético Madrid y por qué? bueno, a ver, para empezar, como te digo, yo estaba solo con el gente. Ujú, Bueno, también tengo que decirte que yo confiaba en él porque no tenía nadie más en quien confiar, ujú, es verdad. Él era el que negociaba con el equipo. También es cierto que yo, una de las veces que fui a Guinea, era justo cuando tenía que venir a la pretemporada, porque yo tuve ujú, que ir a mi madre que estaba trabajando allí. ujú, Y, y yo tenía que volver a la pretemporada. Ellos querían que viniese en el momento pues, de los primeros, obviamente. ujú. Y, y mi madre, pues bueno, mi madre no es muy futbolera. Decía, pues mi hijo tiene que disfrutar sus vacaciones, no pasa nada que llegue 2 días tarde. A Sí, sí. ver, Mamá africana en de Guinea Ecuatorial. ese momento, pues yo qué voy a hacer, mi madre manda. Sí, sí. Luego el entrenador, el agente Gabaldón decía que pues tiene que venir ya. Llegué más tarde. Luego también, pues lo que te digo, ya te acabo de decir, estaba un poco más solo, no estaba muy concentrado y no, hacía buenos entrenamientos, y otros no, era muy regular y mismo si el entrenador dijo que veía muchas buenas cualidades en mí, Ujú, era como que me faltaba pulirme. Aparte también, pues que se veía que no llevaba muchos años jugando a fútbol 11, tenía muchas cualidades, pero tácticamente había algunas cosas que faltaban. ujú. Y pues después de media temporada eh, fui al Moratalaz porque al parecer, según me enteré yo, y no puedo asegurarlo, pero eso parece, pues mi representante consiguió negociar algo mejor supuestamente para mí en Moratalaz y pues que tenía que irme a Moratalaz. Wow. Y Eh, lo rep- el Moratalaz estaba en la misma liga que ese Atlético de Madrid, era en Liga Nacional. sí, sí. Entonces, bueno, yo al final, ¿qué voy a decir? Tenía 16 años, se supone que es mejor para mí, pero un chaval que no tiene las cosas claras en la vida, pues si le dicen que eso está bien para ti, pues me imagino que Los representantes en la vida de los menores.
para ti, ¿debería ser permitido o no? A ver, mm, Mójate, a mójate. veces ha salido bien, digo yo, ¿no? A veces ha salido bien, pero vamos, que es delicado, es delicado. Veamos, Siempre tiene. voy a ponerte el ejemplo más directo. Eres futbolero, estás jugando al fútbol. Si el día de mañana tienes un hijo y quiere jugar al fútbol, le llevarías al fútbol y de menor, ¿permitirías que tuviera un representante? A ver, sí, siempre que las condiciones estuviesen claras desde un principio. Y está claro que yo, como futbolista que habré sido en ese momento, Ujú. estaría muy atento a mi hijo. Evidentemente, ya conoces lo que puede pasar. Y me aseguraría también de que mi hijo tenga muy claro qué es lo que quiere. Sí, sí. Em, entre el entorno, los clubes, los representantes, entramos en la vida misma del jugador. Mm. ¿Qué actitudes crees que pueden ser nocivas en la vida de un jugador, ya sea menor o un adulto? Las facilidades, mm, cuando consigues cosas sin tu esfuerzo, eh, o antes de tiempo. Imagínate que has hecho, yo qué sé, un ejemplo, un media temporada bien, llevas marcando muchos goles, pero la temporada no ha acabado. Y ya te están dando premios o regalos, o como si ya lo has hecho todo, por ejemplo. O, sí, yo creo que es la base. Sí. Eh, ¿Cómo se va Pedro de España? ¿El objetivo de ir a Suiza es por fútbol o voy a otra cosa y ya juego al fútbol en Suiza? A ver, yo acabé de Suiza de rebote. Ah, Acabé de rebote porque yo estaba jugando en Villalba. uh eh, -huh. Me lesioné del tendón de Aquiles y mi madre ya había salido de Guinea y vino a vivir a Suiza y me dijo que por qué no intentaba venir a probar a Suiza. Yo me tenía que recuperar de mi lesión, mi intención era venir a Suiza, conocer el fútbol suizo, jugar, hacer una buena temporada y volver a Madrid, porque yo no sabía absolutamente nada de Suiza. Al principio no quería ni venir, sinceramente, pero al final vine, mi hermano pequeño también vino y conocí el país y bueno, a día de hoy estoy aquí. Y principales dificultades con las que te encuentras. Estás en un nuevo país, es otro fútbol. Sí, son varias. El idioma, yo solo hablaba inglés y español. Uh -huh. Yo toda mi vida en clase estudié inglés porque creía que era el idioma principal que uno tiene que saber en el mundo, por si acaso viaja, por si acaso va a vivir a otro sitio, pues toma. El francés era lo que me tocaba aprender. Y nada, tuve que aprender el francés al mismo tiempo que empezaba a conocer el fútbol de Suiza. También es un fútbol muy diferente al que, bueno, ¿qué te voy a decir? Sinceramente me ha costado adaptarme mismo si ahora tampoco puedo decir que me he adaptado al 100%. Es un fútbol muy diferente al que estoy acostumbrado. Bueno, se puede decir que has adaptado, has empezado de estar en quinta división y ahora estás en tercera división. Significa que te has adaptado bien, porque si ha habido una evolución a mejores categorías, significa que has ido bien. El caso es que Suiza es un país bastante especial, tiene sus normas. Entonces tú cuando llegas no puedes empezar a venir y jugar al fútbol sin más. Necesitas cumplir ciertos requisitos que tiene aquí. Una cosa es lo que llaman el permís, es como un permiso de residencia, pero si no lo tienes, aquí solo puedes estar 3 meses y te tienes que ir. Entonces, para tener el permiso tienes que tener un domicilio. Para tener un domicilio necesitas ese permiso. Tienes Como en que España, o sea, como en España, necesitas un contrato para tener la residencia y residencia para tener un contrato. Entonces, bueno, al final yo tuve que primero estar con mi madre
hasta que pude asentarme y encontrar un equipo. Y luego después las cosas empezaron a mejorar, pero tuvo que empezar siendo de abajo, como quien dice. Pero bueno, por lo menos estaba con mi madre, fue la clave. Sí, pero perdóname la pronunciación, pero el Farvagniese Ogov hace Ujú. 18 goles en 22-23. Y Esto, bueno, al final yo no le doy mucha importancia porque sé que goles puedo marcar, pero yo lo que quería era jugar más en ligas mejores. Y también es de verdad hecho, que hace 18 goles en 14 partidos. sí, pero también tuve que ir ahí por una situación económica. Yo también quiero ser, me gusta mi independencia y en ese club me pagaban un buen sueldo, me propusieron un buen sueldo y acepté. Entonces, tuve una parte de sabor agridulce porque, bueno, económicamente sabía que podía empezar a independizarme, pero el fútbol no era lo que hasta ese momento yo esperaba. Bueno, tenía su parte positiva, Sí, ¿no? sí, Podemos decirlo. sí. Si tuvieras que establecer dos o una diferencia principal que encontraste entre el fútbol español y el fútbol suizo, o que encuentras, ¿cuáles serían las diferencias? Hablamos de a nivel Sí, sí, futbolístico en el campo. futbolístico, sí, sí. A ver, tácticamente, eh, tácticamente es mucho mejor el fútbol de España. El fútbol aquí es bastante más lento a nivel táctico. Eh, lo que es la velocidad del juego, pues inteligencia táctica en sí también, la idea en sí de que se nota que mucho los jugadores, mismo si hay buenos jugadores, eh, se nota que no tienen ese tipo de fútbol desde la cuna. Entonces, al final tú llegas y si tú estás acostumbrado a otro tipo de fútbol y encima eres tú el que se tiene que acoplar, pues es complicado. A nivel táctico, luego físico, son físicos, eso es verdad. Hay equipos, sobre todo la zona alemana de Suiza, que son físicos. Eso no creo que tengan que envidiar. De hecho, creo que muchos equipos de Madrid, por ejemplo, donde estaba yo, no tienen tanto físico como aquí. Pero el resto de cosas, la verdad, en mi opinión, falta todavía por desarrollar. Sí, la temporada pasada juegas bastante porque haces 30 partidos, pero en la cuota goleadora solo haces Sí. 3. ¿Cómo puedes calificar esa temporada? Pues yo al final soy bastante exigente y para mí no fue una buena temporada para nada. Eh, luego también es cierto que yo intentaba que el entrenador me explicase qué es lo que quería de mí. Luego, también es verdad que este equipo está en la zona alemana, tenía que aprender el alemán, lo sigo aprendiendo. O sea, vamos a ver, ahora hablas castellano, francés, inglés, Inglés, alemán. alemán, sí. Paro Hombre, siempre a sitios nuevos y aprendiendo, pero bueno, no está tan no mal hace al falta, final. no hace falta que hagas carrera de relaciones internacionales. Ya puedes ser hasta ministro de Asuntos Exteriores. Y pues al final tuve que acostumbrarme un poco también a lo que es la manera de hacer las cosas de allí. Tienen también mucha política en el vestuario. Hay jugadores que llevan muchos años y independientemente de cómo rindan, van a jugar antes. Eso son cosas que no se ve todos los días y a mí me está costando aceptarlo, pero bueno, al final también es verdad que es lo que hemos dicho antes, tienes que aprender a ser fuerte de cabeza. Estás en un sitio nuevo, eres tú el que se tiene que acoplar y por mucho que veas muchas complicaciones, al final es lo que hay. Sí, sí, entiendo. Y esta temporada que está empezando no vas mal el número, aunque no seas Bueno, titular, pero vas jugando y ya llevas un gol. yo cuando iba a empezar esta temporada yo me quería ir. Realmente yo quería quedarme, pero al final tenía diferencias con el entrenador. Y bueno, hablé con él y le dije que yo quiero ser importante, no estoy para no serlo, creo que soy un jugador para ser importante y más en esa competición. Y me dijo que sí.
que me iba a dar la oportunidad. Y yo le dije que si quieres un goleador, tienes uno. Pero bueno, Sí, sí. la pretemporada como un tiro, marcando goles en pretemporada. Empecé los dos primeros partidos titular, jugando bien, haciendo mi fútbol con alegría. Pero bueno, luego en el tercer partido, justo después de marcar Ujú. el segundo partido, el tercer partido en el banco sin explicaciones. Así. Luego al final yo no pedí explicaciones, dije a lo mejor hay algo que has hecho tú mal o tienes que... Ujú. Y después el siguiente partido también en el banquillo y al final pues empiezas a pensar que hay cosas aparte. Sí, Al sí. final pues es lo que te digo, es un poco la política de, de ese club que Ujú. es familiar, tiene cosas muy buenas, te acogen muy bien, pero bueno, en otras cosas tienen una mentalidad que es que los que llevan tiempo allí se respetan y juegan antes. Y tú eres, digamos, un muy buen reemplazante, porque al final quieren que les ayudes, pero bueno, Sí, sí, se entiende. Bueno, y en todo ese tiempo, desde este contacto en 2015 o 2016 con la selección de Guinea, ¿ha vuelto a tener algún tipo de contacto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, algún entrenador, algún ojeador? no, sí, la verdad es que no. La verdad es que no, porque bueno, yo al final también voy un poco a lo mismo y, y pues no, hasta el día de hoy. Hasta que hablaste tú conmigo, un poco más, la verdad. Pero, ¿qué pasa si te llega la llamada? A ver, si te llega la llamada, ¿qué vas a decir? ¿No? Pues no vas a decir que no. A la selección no se la puede decir no. Pero bueno, Bueno, yo ahora mismo pues no se me había pasado por la cabeza porque tienes que ser realista en la situación en la que estás. Primero tienes que empezar a hacer los números que tú eres capaz de hacer y después ya hablamos de otras cosas. sí, es importante. Bueno, ¿cuáles son los objetivos próximos para Obama en el fútbol? Pues terminar la temporada lo mejor posible. Vamos a ver ahora, quedan 4 partidos de liga. Eh, vamos terceros, no está nada mal. Ujú. Y, y es imponerme, que es lo que quiero. Es disfrutar más de lo que estoy disfrutando y, y- y ver que todavía hay, todavía hay fútbol que dar. Ujú. Hasta el día de hoy es lo que pienso. Primero final de temporada y luego ya veremos después. Bueno, te llamas Obama, eres negro, te han hecho el chiste de si tienes algo que ver con Barack Obama. A ver, está claro que sí. La pregunta es cuántas veces. Pero Sí, sí, la pregunta es ¿cuántas veces? sí, sí, sí. Sí, aquí, Madrid, por donde vaya. También te digo que yo, como estaba también en mi mundo, no sabía que había tantos Obamas. Eso Ah, sí, 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 sí. Bueno, sí que los hay, sí que los hay. así, Lo más raro es que la mayor parte de los Obama que conocemos son de Guinea Ecuatorial y Barack Obama, su origen no está en Guinea Ecuatorial, no, sino más bien creo que en claro. Kenia. Sí, sí, entonces, y Cosa que compartí, es curioso, el apellido Obama es más de sí, sí, Guinea, ¿no? Ujú. y de repente lo lleva una persona que tiene origen en Ya, Kenia. O sea, la verdad que sí. Pero bueno, sí. Pero bueno, pero de verdad, o sea, que hayas estado aquí es un gusto para nosotros. Queremos ir conociendo a todos los jugadores ecuatorianos. Queremos que este canal sea para cualquier jugador ecuatoriano, da igual la categoría en la que esté, que la gente vaya conociendo a todo el mundo. Porque al final la gente nos acaba preguntando, ¿y él dónde juega? ¿Y él dónde juega? Cuando ya, publicamos. Entonces ahora la gente podrá conocer un poco más tu historia cuando vea esta entrevista, los que la han visto en directo y los que la van a ver eh, en YouTube. Bueno, ya nos has hablado de tus objetivos de esta temporada y, bueno, los sueños de Pedro dentro del fútbol antes de que se retire. pues jugar con la selección. Eh,
ir más alto, desde luego, aunque en el fondo es lo mismo y jugar con la selección e ir más alto, yo creo que van de la mano. Y, y ya está. Ahora mismo es lo que te digo, soy más de ir paso a paso y creo que es lo más importante, creo que me sentiría más realizado con eso y a partir de ahí ya todo lo que viene, bienvenido sea. Sí. Y sí, eso una pregunta un poco personal, perdone. ¿Y no te ves en la situación esa que a veces le pasa, no solo a los jugadores, sino a mucha gente en los trabajos, que es, estás como en un peor trabajo, que puedes optar por un mejor trabajo, pero en ese peor trabajo tienes el salario que no tendrías en el mejor trabajo? Te lo digo en el sentido de, digamos, estás en Suiza con los salarios que puede haber en la categoría en la que estás ahí, y Ya. dices, yo quiero jugar por lo menos primera red en España, que es tercera división, pero miras los salarios que hay en primera red en España y dices, entonces, ¿qué es lo que escojo? Eso ya me ha pasado, porque ya me... No te estoy escuchando, ¿eh? Te has muteado. Ahora sí, Vale. ahora sí. No, es que tengo una aplicación que después de 2 horas el Instagram me dice que ya está. Ah, después de 2 horas de utilización, de utilidad. Ah, Entonces lo activo eso para no usarlo mucho todo el día. sí, sí, entiendo. Y pues, ¿qué me estabas diciendo? Perdón. No, estábamos hablando de si se te ha dado la situación en la que dices, juego en esta categoría aquí, pero casi cobro lo que cobraría un jugador de segunda división en España. Pero yo quiero jugar en una mejor categoría que puede ser en España. Y si me voy a la tercera ref o segunda ref en España, que es, el fútbol ya es un poco mejor, yo pasaría a cobrar tal vez 3 veces menos de lo que cobro aquí. Pues eso me ha pasado. Yo quería volver a Madrid, de hecho. Pero dije, a ver, al final es una decisión complicada. Yo también estaba para casarme con mi actual mujer hoy en día y pues claro, si estás en un equipo de categoría, digamos, más baja, pero que tiene mejor salario, pues es un poco una contradicción ahí, un dilema, podemos decirlo de aquella manera, porque yo realmente quería volver a jugar a Madrid. Sí, yo, siempre se acaba dando, se acaba dando. Bueno, Obama, no nos queda más que agradecerte de verdad por haber estado aquí. Si tienes algo último que decir, tienes el micrófono libre para ti. Pues nada, gracias por la entrevista. Un abrazo grande y nada, simplemente que espero que nos volvamos a cruzar. Esperemos en la selección. Sí, cuando te vas a la selección no nos bloquees. Recuerda esa palabra. Cuando te vayas a la selección no nos No, bloquees. Solo eso. hecho, Vale, muchas gracias hermano y cuídate. muchas Mucha suerte. gracias. Abrazo. Chao. Chao.